En Colombia, el departamento de La Guajira tiene la costa más extensa sobre el Mar Caribe, con 365 kilómetros. A pesar de ello, nunca ha sido un departamento pesquero y la pesca, sobre la que hay muy poca información, sigue siendo una actividad artesanal desarrollada por unos 2.000 pescadores. En Riohacha, la capital, apenas se ven unos pocos barcos pesqueros, siendo el puerto más importante de La Guajira, tiene tan solo un muelle que es básicamente el mismo de hace 100 años. Se utiliza exclusivamente para la llegada y salida de los trabajadores de la Chevron que laboran en las plataformas marinas de gas natural. Pero esto no fue siempre así. En 1919, hace 90 años, por el puerto de Riohacha salieron 315.000 kilos de cueros de chivo, carnero, becerro y venado. Hoy la ganadería de La Guajira está en franco retroceso. La acción de la guerrilla a partir de 1984, que duró casi 20 años, disparó los robos y la remarcada del ganado. En 25 años se pasó de 600.000 cabezas de ganado bovino a la mitad, 300.000 que tiene hoy. La falta de profundidad del puerto de Riohacha y el contrabando no dejaron desarrollar a Riohacha como un gran puerto, pues decayó con la aparición de otros como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. En el resto del departamento, las innumerables playas profundas y la ausencia de autoridades han permitido que La Guajira sea desde siempre epicentro del contrabando en Colombia. La posición geográfica de La Guajira y la falta de autoridades permitieron la exportación de enormes cantidades de marihuana desde La Guajira hacia Estados Unidos durante los años 60 y 70. Aquí en La Guajira, la mata de marihuana crece aproximadamente hasta 3 metros con 50 centímetros y es considerada por los expertos en que es de la mejor calidad y la que más demanda tiene en los Estados Unidos. Pero los ingresos de la bonanza marimbera solo beneficiaron a los dueños del negocio y generaron un entorno violento. Hoy La Guajira sigue siendo un corredor evidente de la salida de cocaína hacia Venezuela y el Caribe. Hace 20 días las autoridades francesas decomisaron cerca de la isla de Guadalupe 1,5 toneladas de cocaína en un barco que zarpó de Venezuela, el mayor decomiso de este año en el Caribe. El año pasado la policía colombiana decomisó gracias a un delator 5 toneladas de base de coca enterradas en la Alta Guajira, el mayor decomiso en la historia del departamento. La Guajira ha sido siempre territorio de circulación para todos los contrabandos, de gasolina que viene de Venezuela y de licores, cigarrillos, perfumes, telas y electrodomésticos que vienen del Puerto Libre de Colón en Panamá y también de Curazao. La frontera porosa con Venezuela es ideal para el contrabando de gasolina. ¿Cuál es tu negocio? Expendedor de combustible de contrabando. ¿Y esto de dónde viene este combustible? Del vecino país de Venezuela. ¿Y cómo entra a Colombia? Prácticamente el combustible entra acá por intermedio de los indígenas, de Venezuela hacia los municipios que están más cercanos a la frontera. ¿Es más barato comprarla aquí? Claro, sale un poquito más económico, porque el galón acá nosotros lo estamos vendiendo 3.400. Sí. En la bomba está 3.800 el galón, o sea son 400 pesos menos. ¿Por qué llega el contrabando a La Guajira? Desde el año 91 se creó una zona de régimen aduanero especial en la zona de Maicao, Uribe y Manaure, donde actualmente las mercancías que llegan a La Guajira solo pagan un impuesto único de ingreso del 4% sobre el valor de la mercancía, frente a las demás mercancías en el país que pagan un arancel que va entre el 5 y el 20% y un arancel general del 16%. ¿Y qué condiciones tiene esa mercancía para que solo pague el 4%? Que solamente se puede consumir en la zona, es para consumo exclusivo de la zona de régimen aduanero especial. Ese privilegio de pagar solo un 4% se tiene porque en teoría esa mercancía será consumida en esas 3 ciudades. Pero en la práctica eso no es verdad. Por ejemplo, por La Guajira entran al año más de 6 millones de litros de whisky, 3 veces más de lo que entra por el resto del país. Y este whisky no se consume en La Guajira,
sino que se reparte por todo el país. Los contrabandistas forman caravanas bien armadas que se desplazan a gran velocidad y que nadie se atreve a interpelar. Las caravanas salen a las 5 de la mañana, 50 camiones, a veces vienen 70. Podemos llevar metralletas, pistolas, revólver, escopetas. Bueno, la policía uno la encuentra en el camino y ella no lo para, ni el ejército tampoco. Por ahora, ante la complicidad de las autoridades colombianas y venezolanas, La Guajira seguirá siendo tierra de nadie, donde reina el contrabando. El contrabando es una forma fácil de lucro con muy bajo riesgo en Colombia, pues solo se penaliza cuando su cuantía supera 50 salarios mínimos, o sea 29.500.000 pesos. El contrabando de gasolina es abierto, es decir, que no pasa por ninguna aduana. Y el de mercancías en general es técnico, lo que significa que hay subfacturación, falsificación o adulteración de los documentos presentados a la aduana. El contrabando de mercancías se inicia con su compra en China, con dinero en su mayoría proveniente del narcotráfico. Es el caso de millones de pares de zapatos producidos en China que se compran entre 5 y 10 dólares y que son importados por empresas de papel en Panamá. Desde allí los importa a Colombia un UAP o usuario aduanero permanente, pagando un arancel sobre un precio subfacturado de $1.50 el par. La mercancía se le da a un mayorista que disemina el contrabando con ventas al detalle. En Colombia se compran aproximadamente 60 millones de pares de zapatos al año. Al menos 20 millones se compran de contrabando. Cada par se vende por un promedio de 10 dólares, lo que daría como mínimo un lavado de 200 millones de dólares al año. Ocurre lo mismo con prendas de vestir que son compradas en China por unos 3 dólares la unidad y que llegan al país subfacturadas a 30 centavos de dólar. Estas son algunas de las marcas de cigarrillos que llegan de contrabando a Colombia. La marca Patroncito, hecha en India, tiene incluso el sombrero vuelteado colombiano. El contrabando de cigarrillos en Colombia ha crecido de manera sistemática. En el 2008 teníamos un mercado ilegal del 1% y para 2012 cerramos con un mercado ilegal del 14%, es decir, creció 1.300% en cuestión de 5 años. ¿De dónde vienen esos cigarrillos? La mayor parte de los cigarrillos que afectan al mercado colombiano vienen de Paraguay, que tiene una capacidad para producir 70 billones de cigarrillos. Consumen allá solo 1.5. El resto de los billones se reparte por toda América Latina y llega a Colombia y a Centroamérica. A Venezuela llegan los dólares que se van a lavar. Allí se compran por precios irrisorios productos como la gasolina y el cemento, que tienen precios subsidiados. Luego se venden en Colombia, con lo que los dólares del lavado quedan pesificados. El beneficio es enorme. Un bulto de cemento se compra por 5.000 pesos en Venezuela y en Colombia se vende por 25.000, una ganancia bruta del 500%. El premio mayor es para la gasolina. Un galón de gasolina se compra en Venezuela por 30 pesos colombianos y se vende en Bogotá por 8.700 pesos, una ganancia bruta del 29.000%. Las ganancias se lavan en contratos de obras públicas, en el chance o en la compra de tierras, camiones o transporte urbano. La DIAN dice que el contrabando mueve unos 10.000 millones de dólares al año. Digamos que en bienes de consumo se importaron el año pasado 11.500 millones de dólares. Si fueran 10.000, querría decir que no había flota de transporte que fuera capaz de mover ese mundo de contenedores, porque sería prácticamente muy similar el 80 o el 90% de lo que se importa legalmente. Entonces esos cálculos no dan. De todas maneras es una cifra significativa. Aquí se ha venido hablando históricamente de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares de contrabando, que es una cifra, la verdad, apabullante. Colombia tiene entre puertos, aeropuertos y pasos de frontera 139 lugares habilitados para el ingreso y salida de carga, entre ellos 65 puertos, 30 privados y 35 públicos y 18 aeropuertos. Por ellos ha entrado y sigue entrando el grueso del contrabando a Colombia.
Los puertos y aeropuertos no han querido adquirir la tecnología existente para detectar el contrabando. La idea es implementar un componente tecnológico que permita en un menor tiempo revisar la carga, ¿sí? En la medida en que logremos un personal más idóneo, un personal que haya superado unos procesos de selección y que haya pasado unas pruebas, especialmente polígrafo, entre otras, vamos a aportar elementos que van a hacer que esa situación no se presente. Hoy, menos del 10% de lo que llega al país es sometido a inspección y el 20% de los controles ordenados son hechos por inspectores fantasmas, o sea que no existen. De cada 10 cargamentos de contrabando, solo se detecta uno en el mejor de los casos. La Guajira es el departamento por donde más contrabando ha entrado y sigue entrando a Colombia. El estado está ausente en su costa, que tiene 350 kilómetros, y en la frontera terrestre con Venezuela de 188 kilómetros, donde se han detectado 171 trochas ilegales. En el paso fronterizo de Paraguachón, el más importante de La Guajira, las autoridades colombianas brillan por su ausencia y la bandera nacional está en sus últimas. Todo el que entra a Colombia trae un microcontrabando que la Guardia Venezolana decomisa en parte para extorsionar a los viajeros. ¿Usted cuando llega con esto, le toca darle algo a la Guardia? Sí, nosotros tenemos que darle algo, si no le quitan eso, se decomisan. Todo tiene una tarifa. La no revisada de un vehículo por parte de la Guardia Venezolana se logra con un prepago de 320.000 pesos. Quien llega a nuestro país no tiene que presentar ningún papel y lo primero que ve es una amplia muestra de los productos del contrabando, empezando por el arroz, cuyo kilo se compra en Venezuela por 1.000 pesos y se revende en Colombia por 3.500. Desde los años 90, por la diferencia de precios, la gasolina es el gran negocio en La Guajira y los pimpineros están presentes en todas las vías. Un galón de gasolina se compra en Venezuela entre 30 y 50 pesos colombianos y en Maicao se vende por 3.500. Desde allí salen las llamadas caravanas de la muerte hacia Santa Marta en Magdalena y La Paz y Bosconia en el Cesar, donde se vende ya a 5.000 pesos el galón. Las caravanas salen a las 5 de la mañana. 50 camiones, a veces vienen 70. Podemos llevar metralletas, pistolas, revólver, escopetas. Bueno, la policía uno la encuentra en el camino y ella no lo para. Ni el ejército tampoco. El contrabando de gasolina entra a través de trochas donde hay que pagarle una vacuna de 320.000 pesos por carro tanque a los frentes 19 y 59 de las FARC. La gasolina tiene una rentabilidad de más del 20.000%, lo que la hace mucho más rentable que el narcotráfico. La distribución en La Guajira es monopolio de la cooperativa Guayú Ayatahuacop, que recibe un cupo de 2.500.000 galones mensuales de la peor gasolina venezolana, con altos índices de azufre y plomo, y que se distribuye en 137 bombas de gasolina. ¿Quién viene a tanquear a una bomba de gasolina aquí? Cuando tenemos gasolina, siempre y cuando el contrabando esté caro, todo mundo viene a tanquear mientras el contrabando esté caro. En el momento en que el contrabando baja su precio por debajo del de nosotros, son poquitos los que llegan. En solo Maicao hay 32 bombas que hoy están desocupadas, pues los pimpineros venden la gasolina más barata. Este simple vehículo traía 20 pimpinas de 5 galones cada una y un tanque adaptado para pasar más combustible. ¿Las capturas y decomisos son efectivos? En los últimos 5 años, más de 1.200 personas capturadas y más de 450 vehículos que han sido inmovilizados en actividades de contrabando. Hemos diseñado una estrategia, un replanteamiento. ¿Y qué les pasó a esas personas y a esos vehículos? No conocemos ninguna condena por contrabando y tampoco conocemos extinciones de dominio por contrabando. Hoy operan en La Guajira todos los grandes grupos de delincuentes, los urabeños, los rastrojos, las FARC, el ELN,
como también decenas de bandas menos conocidas. Cualquier control es mal visto por la población, que en un 80% vive del contrabando. Y los problemas se arreglan a bala. Solo el año pasado fueron asesinadas 207 personas, el 90% de ellas por sicarios. La DIAN en Maicao fue quemada hace 6 años y hoy funciona en el batallón del ejército. En Maicao, la estación de policía fue destruida por una bomba el año pasado. 2 civiles murieron. Hace 15 días fueron asesinados el director regional de Migración Colombia por tratar de poner un puesto de control en Paraguachón y 3 personas más a 500 metros de la frontera. Los asesinos huyeron a Venezuela. Cuando la crisis con Chávez en el gobierno Uribe, el contrabando se logró disminuir en esta zona por la presencia de 1.200 hombres del ejército colombiano, que fueron retirados en el primer año de Santos para no provocar a Venezuela, con quien no tenemos ninguna relación en la frontera. El departamento de Norte de Santander tiene una amplia frontera de 376 kilómetros con Venezuela sin presencia del Estado colombiano, lo que lo convierte en territorio ideal para exportar cocaína de la zona del Catatumbo y recibir contrabando principalmente de gasolina. En la región de Cúcuta hay 3 pasos principales de frontera: el puente Simón Bolívar en San Antonio, el puente Santander en Ureña y otro puente de un solo carril en Puerto Santander, que está controlado por los paramilitares. En los 3 se pasa a Venezuela sin controles y el contrabando que viene de allí pasa en general sin mayor problema. Los productos subsidiados en Venezuela, como el ganado, la gasolina, el arroz y los huevos, alimentan el contrabando hacia Colombia. De vez en cuando cae un contrabando menor. Este ganado que sale a Venezuela podría salir de Colombia legalmente y volver en pie o en canal como contrabando. Una res vale en Venezuela 300.000 pesos colombianos y en Colombia vale 1 millón de pesos. A ver, a la fecha se ha logrado incautar un promedio de 220 cabezas de ganado, las cuales provienen de contrabando en lo que va transcurrido el presente año. El ganado que viene de Venezuela, que en algunas situaciones es venezolano y otras es del mismo ganado importado por Venezuela y que regresa a Colombia en una forma de carrusel. Con triquiñuelas se le puede sacar ganancia a varias pasadas, verdaderas o ficticias. La carne de contrabando llega en camiones o en pequeños vehículos en condiciones deplorables de higiene. En busca de este contrabando, la policía ha encontrado también mataderos de caballos. El principal puente, el Simón Bolívar de 2 carriles, fue inaugurado en 1962 y no ha tenido desde entonces ninguna modificación. La bandera colombiana parece de la misma época y las barandas del lado colombiano se han caído por tramos. La inspección de un solo vehículo saliendo hacia Venezuela causa un trancón monumental. Por ello, las inspecciones de ganado, carbón y carne que salen de Colombia se hacen en depósitos antes de pasar alguno de los puentes. Pero no hay ningún sello que impida que la carga sea alterada después de la inspección. Solo cerca de los 2 puentes principales en Cúcuta hay 45 trochas ilegales, por las que hay un tráfico las 24 horas del día en las narices de la Guardia Nacional Venezolana y la Policía Colombiana. Los pimpineros están instalados debajo de los puentes y los depósitos de gasolina en los barrios más cercanos a la frontera. En el puente Santander hay un atajo 20 metros antes del control de la DIAN que permite que la carga desaparezca en un barrio controlado por las BACRIM. El negocio del contrabando es tan próspero que los miembros de la Guardia Nacional Venezolana pagan por estar aquí. No hay control de los vehículos que pasan permanentemente en la frontera. Una moto cuesta en Venezuela 1.500.000 pesos y en Colombia 4 millones de pesos. Quienes pasan en moto a Venezuela no solo van por gasolina, sino también por motos nuevas. Una pimpina de gasolina de 5 galones vale 300 pesos colombianos en Venezuela y en Colombia se vende entre 20 y 22.000 pesos.
Por ello, en Cúcuta al menos unas 9.000 familias viven de la gasolina. Aunque podría estar operando desde hace años, una nueva modalidad de contrabando es perseguida por la policía: el suministro de gasolina desde Venezuela a través de pequeños oleoductos con mangueras que se hace primordialmente en la noche. En la zona de frontera, quienes cambian dólares, pesos o bolívares tienen que pagar una vacuna mensual a las BACRIM de 30.000 pesos para ejercer ese oficio. Los tenderos también deben pagar a las BACRIM una vacuna de 180.000 pesos mensuales. El tendero Nelson Aristides Valencia se negó a continuar pagándola y fue asesinado hace 15 días. Por ahora, los pasos de frontera están dominados por los contrabandistas y sus principales cómplices, que son las autoridades de los dos países, sin cuya colaboración no serían posibles las enormes troneras en nuestras fronteras. Cualquier intento de control al contrabando en la frontera termina siempre en violentos motines orquestados por contrabandistas y narcotraficantes. El principal paso de frontera con Ecuador es el puente Rumichaca, en las afueras de Ipiales, en el departamento de Nariño. Fue inaugurado en 1973. Tiene 80 metros y tan solo 2 carriles. Los controles son relajados. Las autoridades ecuatorianas buscan ante todo drogas. Hacia Colombia pasan por aquí arroz, huevos, azúcar y harina, hasta 2 y 3 veces con el mismo manifiesto de importación. A 15 metros de la frontera se prepara abiertamente el próximo contrabando de cemento hacia Colombia. También aquí la gasolina es el mejor negocio. Un galón en Ecuador vale 2.900 pesos colombianos y en Ipiales 6.020 pesos. La gasolina que entra por aquí logra llegar hasta Medellín. Carrotanques con capacidad de 150 galones se han adaptado para llevar 500 galones. No lejos de la frontera, por trochas cercanas a Ipiales, conocidas por la policía de los dos países, hay un desfile permanente de caballos que vienen del Ecuador con víveres, pero también con pipetas de gas y telas. El problema de siempre: las autoridades terminan metidas en el negocio. Bueno, es un problema delicado, por eso estamos aquí en esta mesa de trabajo en Ipiales, Nariño. Partimos de una concepción real y objetiva de reconocer algunas falencias, algunas limitantes y algunas faltas, especialmente contra la transparencia cometida no solo por policías, sino por miembros de otras instituciones. Yo le digo, por ejemplo, en esta prueba piloto hemos iniciado un plan de poligrafía a todos los policías y esperamos que en esta prueba piloto para Nariño traer excelentes policías, que los hay en gran medida en la Policía Nacional de Colombia, que los hay en la Polfa, y queremos traer esas personas a que lideren desde aquí esa lucha y decir no a esa cultura que existe en las comunidades en la cual les ofrecen dinero. Toda clase de artículos pasan de contrabando por este puente: licores ocultos en el techo de los vehículos, armamento camuflado en colchones, y no es raro el paso de explosivos. Las bodegas de la DIAN en Ipiales tienen una amplia muestra de lo decomisado en la frontera: una variada gama de prendas de vestir, suplementos alimenticios, pon y malta, maíz, telas, máquinas de coser y consolas de juego. El principal licor de contrabando es el aguardiente blanco con sabor a durazno. El contrabando de arroz es uno de los más frecuentes. Se tuvo que construir una nueva bodega por la magnitud de los decomisos. La importación de arroz desde Ecuador está permitida solo por vía marítima Buenaventura, pero en esta frontera se introduce de noche. La producción colombiana de arroz no logra satisfacer la demanda interna y el déficit de 300.000 toneladas al año es cubierto por arroz de contrabando, que entra de Ecuador y Venezuela en unos 10.000 camiones invisibles para las autoridades. También es buen negocio pasar cemento. Un bulto cuesta en Ecuador 12.000 pesos y en Colombia se vende por 18.000. En Ipiales hay numerosos depósitos de contrabando como este detrás de un espejo, donde se almacenan miles de zapatos. Para sorpresa de las autoridades, se descubre otra caleta más repleta de mercancía.
El barrio San Carlos de Ipiales, donde no se atreve a entrar la policía, es la guarida de los contrabandistas. Hay grandes depósitos de gas, gasolina, telas, zapatos y armas. En la zona limítrofe, próxima a Ipiales, se han detectado al menos 48 trochas. Durante nuestro recorrido por una de ellas, la policía detuvo un vehículo que acababa de entrar a Colombia con un contrabando de huevos. ¿Cómo le vamos a colaborar si me va a robar? Eso es robarme. Sí, porque diga, si es mi plata y usted me va a robar. A ver, porque son policías, le van a quitar a un pobre, ¿no les da ni pena? Aquí con 3 huevos. Al menor descuido de la policía, el conductor echó reversa y quedó a salvo en territorio ecuatoriano al pasar la cadena de la frontera. En todo el departamento de Nariño hay solo 43 policías fiscales aduaneros y todos están en Ipiales para apoyar a la DIAN. Quien es detenido en la frontera será pronto liberado por jueces y fiscales que, ante las amenazas, dejan siempre libres a los contrabandistas. El resto de la amplia frontera con Ecuador es una verdadera coladera para el contrabando. El departamento de Guainía, con 72.000 kilómetros cuadrados, es el quinto más extenso del país. Todo su territorio es reserva forestal. De los 45.000 habitantes guainianos, 19.200 viven en la capital, que toma el nombre de la flor inírida, endémica de esta región. El 65% de la población pertenece a varios grupos indígenas y el resto es población mestiza. Guainía no cuenta con carreteras y el transporte de personas, ganado o mercancías se hace por río. Hasta hace unos 15 años poco se sabía de este territorio. 2 intentos fallidos de tomas armadas de Inírida por parte de las FARC en el 99 y en el 2003 recordaron que Guainía es territorio colombiano. Desde entonces las Fuerzas Armadas se han reforzado. Hoy Inírida cuenta con un batallón de infantería de 1.500 hombres y una base de la Armada con varias embarcaciones rápidas y una nueva patrullera fluvial. Desde hace 5 años no hay combates armados con la guerrilla. La presencia de la Armada, el Ejército y la Policía hace hoy más difícil el contrabando de gasolina y víveres provenientes de Venezuela, cuya magnitud es desconocida, pues no existe ninguna relación, menos aún colaboración, con la Guardia Nacional Venezolana. Las plantaciones de coca disminuyeron en Guainía por las erradicaciones manuales entre el 2002 y el 2008 y por la eliminación hace 5 años del negro acacio de las FARC, quien controlaba el narcotráfico en esta región. Entre el 85 y el 95 el río Inírida llegó a tener más de 100 dragas que acabaron con el oro superficial. Hace 5 años un nuevo contrabando, el de las llamadas arenas negras, tuxteno y coltán, surgió en Bichada, Baupés y Guainía. El coltán es un material maleable de gran dureza que soporta temperaturas hasta de 3.000 grados centígrados. Es útil en la construcción de teléfonos móviles, televisores de plasma, satélites, misiles y marcapasos, entre otros. Todo el territorio de Guainía es reserva forestal y por ello no debería haber minería. Pero el coltán se está explotando en la cuenca media y alta del río Inírida, en el Parque Nacional Puinaguay, a donde los funcionarios de parques nacionales no pueden ir desde hace 2 años por amenazas de muerte. Allí tenemos un sector que es llamado Cerro Tigre, donde se comenta en este momento que tenemos cerca de 400 personas, que hay explotaciones por el orden de 60 toneladas mensuales, donde hay indígenas y no indígenas trabajando, que están bajo el control de Fuerzas Armadas al margen de la ley, y de allí, pues legalizado con licencias que hay en otras partes del país, están manejando este tráfico por diferentes rutas llevando hacia el centro del país. ¿Quiénes están detrás de este negocio? Inicialmente habían personas locales que aparecieron con algunos recursos, empezaron a comprarle a los indígenas que explotaban a nivel superficial con una pala. Luego empezaron a aparecer otros acopiadores ya con algunos recursos más grandecitos donde movían volúmenes más grandes. Y ahora lo que se habla es que hay multinacionales con muchos recursos, con muchos manejos, que están moviendo volúmenes mucho más grandes. Cada kilo de coltán se paga a 9.000 pesos en la mina y en el mercado internacional a unos 180.000 pesos.
La explotación es controlada por las FARC, que cobran en la mina una vacuna de 5 millones de pesos por tonelada. Durante el transporte hasta San José del Guaviare, los frentes 44, 16 y 7 de las FARC cobran cada uno 3 millones de pesos más de vacuna por tonelada. De allí se cree que se envía por tierra a Bogotá. A pesar de las vacunas guerrilleras y los costos de transporte, el coltán es mucho más rentable que las drogas. Por falta de instrucciones, la CAR regional en Inírida no sabe qué hacer con un decomiso de 30 toneladas de arenas negras. Por ahora, no hay retroexcavadoras en las minas, pero a punta de sierras, palas y pequeñas máquinas, los efectos empiezan a ser visibles desde el aire. Guainía fue declarado zona estratégica minera, por lo que una treintena de títulos mineros quedan suspendidos, así como cualquier otra solicitud. El Ministerio del Medio Ambiente se tomará 1 o 2 años para estudiar la zona y decidir el futuro de uno de los territorios vírgenes que quedan en el país. El contrabando es uno de los negocios más antiguos y se presenta en casi todos los países. El fenómeno en Colombia es particular, pues utiliza el dinero y las redes del tráfico de drogas establecidas por los narcos, las bandas criminales y la guerrilla. La magnitud del narcotráfico es desconocida, pero exporta al menos 400 toneladas de cocaína al año por unos 10.000 millones de dólares. Ese dinero se convierte en pesos a través del contrabando, principalmente de gasolina, ganado, víveres y prendas de vestir. Otros contrabandos son menos conocidos, como el del oro proveniente de Venezuela y Panamá, que se declara como producido en Colombia, o el de pequeñas cajas que contienen medicamentos por un valor de 200 millones de pesos cada una, o la inmensa operación de lavado de dólares de las FARC, que anualmente lavan 200 millones de dólares introduciendo agroquímicos de Ecuador. También es posible recibir armamento como los fusiles Barrett a través de servicios courier. Los pasos de frontera con Venezuela y Ecuador son un chiste, pues ni siquiera se pide papeles a quien llega a nuestro país. La mayoría del contrabando entra por puertos y aeropuertos, en donde rara vez se decomisa un cargamento. Las penas para castigar el contrabando son excarcelables cuando el monto es menor a 30 millones de pesos. De vez en cuando se arresta a un conductor de un vehículo o de un barco, pero nunca a un pez gordo. Curiosamente, las placas de los camiones incautados con contrabando no aparecen en los registros del Estado. ¿Cuánta gente está siendo judicializada por contrabando? Tenemos activos aproximadamente 6.500 procesos por contrabando. De esos 6.500 procesos tenemos en casi 3.000 unos resultados, es decir, tenemos por lo menos formulación de imputación, es decir, se han iniciado procesos formalmente, efectivamente, en casi 3.000 casos en los últimos 8 años. 3.000 casos con solo imputación de cargos en los últimos 8 años es una verdadera farsa que muestra la falta de dientes de nuestra justicia contra el delito del contrabando. La gran mayoría de los procesos por contrabando termina con la liberación de los implicados. Además, se ha propiciado el contrabando con lugares como los San Andresitos, que existen en todas las grandes ciudades del país y en decenas de ciudades intermedias. Desde Maicao se envía la mercancía a los San Andresitos, en donde no se puede hacer operativos, pues los funcionarios son acorralados y amedrentados. Desde hace años, las mafias del contrabando asesinan a los funcionarios de la DIAN que se atraviesan en su camino. Existe además la zona especial aduanera de La Guajira en Maicao, Uribia y Manaure, donde se paga solo un 4% del valor de la mercancía que llega, con la condición de que sea consumida en esos municipios, lo que no se cumple. La mercancía que allí llega, incluido el whisky, se disemina por todo el país. ¿Está perdida la batalla? No, yo diría que no. La batalla hay que librarla, y hay que librarla como se libró la batalla contra el narcotráfico con un Plan Colombia. Aquí hay que inventar un plan similar al Plan Colombia para derrotar al contrabando. Y tiene que comenzar por reducciones de aranceles, por facilitaciones en los trámites de importaciones, por lucha frontal del Ejército y la Policía contra este fenómeno, mayor participación de la Policía Fiscal y Aduanera, etcétera. Hay que hacer toda una estrategia. Las zonas fronterizas no han mejorado el nivel de vida de sus habitantes por el paso del contrabando. La Guajira y Nariño siguen siendo 2 de los departamentos más pobres del país. La situación es crítica en Cúcuta. Por la devaluación del bolívar, perdió a sus principales clientes, los venezolanos.
Hoy la tasa de desempleo allí es del 20%, la segunda más alta del país. Hemos hecho un análisis completo, tenemos más de 30 recomendaciones exactas para ponerlas en marcha en el año 2013, que van desde el fortalecimiento de la lucha en frontera, tener más capacidad de infraestructura en la frontera, escáneres, mejores puestos de control, el aumento de la Policía Fiscal Aduanera, de la POLFA, más de 1000 hombres este año, pero sobre todo la transformación de la Policía Fiscal Aduanera debajo del Director General de la Policía, con el mejor recurso humano de la policía para enfrentar este problema. Al mismo tiempo estamos como gobierno presentando el pasado 1 de abril un proyecto de ley para elevar las penas del contrabando y para poder demostrar que este delito es un delito ya de transnacionales. Con estas penas poder además confiscar mercancía y usar más recursos para la cooperación aduanera. De poco servirá el aumento de penas para luchar contra el contrabando cuando puertos y aeropuertos están infiltrados por los contrabandistas y las dos costas del país y las fronteras con Ecuador y Venezuela están controladas por la delincuencia.